Si te gusta el terror y las historias que ponen la piel de gallina, quédate aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Prepárate, porque lo que sigue te hará temblar. Ahora sí, empecemos. La ciudad se extendía iluminada bajo el crepúsculo, con miles de luces que parpadeaban como luciérnagas atrapadas en la vastedad del asfalto y el concreto. Desde aquel apartamento en un piso alto, la vista era majestuosa, casi hipnótica. Ana nunca se había sentido tan viva como esa noche, ni tan segura de sí misma. Él había llegado puntual, con una sonrisa cálida que desarmaba cualquier recelo. Diego tenía esa aura de encanto irresistible, esa voz pausada y susurro seductor que parecía guardar secretos que Ana quería descubrir. La cita había comenzado en la terraza, entre copas de vino y una conversación fluida, casi mágica. El aire estaba fresco y el silencio de la ciudad era solo el murmullo lejano del tráfico y la vida nocturna. Pero algo cambió cuando Diego cerró la puerta con llave. ¿Olvidaste algo?, preguntó Ana, al notar cómo la llave giraba en la cerradura. Él no respondió, ni siquiera miró. De repente, la sonrisa cálida se desvaneció y en sus ojos brilló un destello extraño, un brillo frío, casi amenazante. «Dame tu celular», ordenó con voz firme. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero instintivamente obedeció, extendiendo la mano. Diego lo tomó sin soltarla con brusquedad, con una fuerza que no esperaba. «Solo uno puede bajar de aquí», dijo mirando fijamente a Ana. El corazón de Ana se aceleró, su mente buscaba explicaciones, justificaciones, pero no hubo ninguna lógica en lo que estaba pasando. La terraza, el balcón, la vista, todo se había convertido en una prisión. Intentó moverse, pero Diego bloqueó su camino. El aire se volvió pesado, el silencio se rompió con un golpe seco cuando la puerta se cerró tras ellos. Ana sintió como el pánico la invadía. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos y la mente se llenaba de imágenes oscuras, de finales que no quería imaginar. «¿Por qué?», logró decir la voz temblorosa. Diego sonrió, pero esa sonrisa era distinta. Era una mueca que revelaba una obsesión antigua, una maldad que había estado esperando ese momento. «Porque esta noche será un juego en el que solo uno puede salir con vida». Y así comenzó el terror. El apartamento se transformó en un laberinto de sombras. Las luces se apagaron y solo la luz tenue de la ciudad entraba por el balcón, proyectando siluetas alargadas sobre las paredes. Ana corrió, buscando una salida, pero las ventanas estaban cerradas, y la puerta cerrada con llave. Diego la siguió con paso firme. Sus palabras eran cuchillos que se clavaban en el alma. «Si quieres salir, tienes que jugar, no hay más opciones». Ana intentó resistir, gritar, pero la voz se le rompía en la garganta. El miedo la paralizaba. El terror se hacía carne en cada rincón. Los minutos se hicieron horas, y la atmósfera se enrarecía con cada segundo. El juego de Diego era cruel, una prueba de ingenio y resistencia. Cada intento de escape era un desafío que terminaba con la esperanza aplastada y la certeza de que él controlaba todo. Ana entendió que el verdadero peligro no estaba en la fuerza física, sino en la mente. Diego conocía sus miedos más profundos, sus secretos, y los usaba como armas para quebrarla. La noche se hizo eterna, un infierno de sombras y susurros. Ana sintió que la cordura se desvanecía, que la realidad se distorsionaba. Pero en medio de la oscuridad, un destello de valentía surgió. Con cada intento fallido aprendía, observaba, calculaba. Sabía que solo uno podía bajar de allí, pero no estaba dispuesta a ser la víctima. El amanecer asomó tímido, y con él, la última oportunidad. Ana confrontó a Diego con todo lo que tenía, enfrentando sus miedos, mostrando una fortaleza inesperada. La batalla final fue un choque de voluntades, un duelo donde el miedo y el coraje se entrelazaron. Cuando la puerta finalmente se abrió, solo una salió. Ana con el cuerpo temblando, la mente agotada pero viva. El balcón volvió a la normalidad, con la ciudad iluminada y el sol que prometía un nuevo día. Pero Ana sabía que nada sería igual, porque aquella noche, en aquel apartamento, había descubierto que el terror puede esconderse detrás de la sonrisa más encantadora. El aire estaba impregnado de una extraña mezcla entre la frescura de la noche y un aroma tenue a perfume caro que Diego había elegido para la ocasión.
Ana recordaba cómo él había abierto la puerta con aquella sonrisa magnética que la hizo olvidar, por un instante, las preocupaciones que la habían perseguido durante semanas. Sus ojos tenían una luz especial, una promesa invisible que ahora parecía una cruel broma. La primera hora había sido perfecta. La música suave de fondo, el tintinear de las copas y aquella conversación que parecía fluir sin esfuerzo. Diego era encantador, atento, y Ana se sentía segura por primera vez en mucho tiempo. Había algo en su voz, en su manera de mirarla, que la hacía bajar las defensas, que la hacía creer que esa noche todo podía ir bien. Pero entonces, el giro. La puerta cerrándose con llave fue como un golpe frío en el pecho. Ana sintió la presión en el aire, una tensión que crecía lentamente, como una serpiente que se enrolla antes de atacar. «Dame tu celular», ordenó Diego sin dejar espacio a la duda. Ana titubeó. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero entregó el teléfono sin resistencia. Esa acción, aparentemente inocente, marcó el principio de su encierro. «Solo uno puede bajar de aquí», musitó él con una sonrisa torcida. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación, como un eco macabro que resonaba en cada esquina. Ana intentó razonar, buscó lógica en ese comportamiento errático, pero no encontró ninguna. Los minutos siguientes fueron un infierno silencioso. Diego empezó a revelar la naturaleza real de aquel encuentro, un juego de supervivencia, una prueba cruel donde el miedo sería la moneda de cambio. Las luces se apagaron de golpe y la penumbra se tragó el apartamento. Ana quedó inmóvil por un instante, tratando de acostumbrarse a la oscuridad. Solo la débil luz de la ciudad se colaba por las ventanas, dibujando sombras extrañas en las paredes. «¿Vas a jugar?», preguntó Diego con voz grave. Ana sintió como su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas, y una mezcla de terror y rabia la impulsó a moverse. Intentó buscar la puerta, pero estaba cerrada con llave desde afuera. Las ventanas, aunque grandes, no se abrían. El balcón, que parecía una salida, se convirtió en un precipicio visual imposible de cruzar. El tiempo dejó de tener sentido. Cada segundo se alargaba hasta volverse insoportable. Diego comenzó a describir las reglas. Serían pruebas psicológicas, desafíos mentales y físicos diseñados para quebrar su espíritu. Ana debía decidir, jugar o resignarse a quedar atrapada para siempre. Ella eligió jugar. La primera prueba fue una caja cerrada que Diego colocó en el centro de la sala. Ana no sabía qué había dentro, pero la ansiedad y el miedo crecían con cada segundo que la observaba. «Tienes 5 minutos para abrirla. Dentro está la llave para salir de este cuarto», explicó él con una calma aterradora. Ana intentó abrir la caja, pero estaba bloqueada con un complicado mecanismo que parecía imposible de descifrar. Diego se sentó en el sofá, cruzó las piernas y la observaba como si asistiera a un espectáculo. Los minutos parecían horas. Ana sintió que la presión en el pecho aumentaba. El sudor frío recorría su espalda y sus manos temblaban. Finalmente, con la desesperación como motor, golpeó la caja contra el suelo. Al caer, se escuchó un clic. La caja se abrió, revelando un espejo pequeño y roto. «La llave está aquí», dijo Diego señalando el reflejo. Ana se miró, atónita. «¿Qué quieres decir?», preguntó con la voz entrecortada. «Tú eres la llave», respondió él sonriendo como si eso tuviera sentido. A partir de ese momento, el juego se intensificó. Diego comenzó a usar los temores más profundos de Ana, sus recuerdos dolorosos, sus inseguridades, para manipularla. Las paredes parecían cerrarse cada vez más, y la atmósfera del apartamento se llenó de susurros y sombras que Ana creía ver moviéndose en el rabillo del ojo. En uno de los desafíos, Diego la vendó y la llevó al balcón. «Aquí es donde se decide quién baja y quién queda», dijo, quitándose la venda. La vista nocturna de la ciudad estaba ahí, inmensa, pero la altura la hacía temer caer. «Tienes que saltar», ordenó él. Ana retrocedió, el terror la paralizó. La sensación de vértigo se apoderó de ella. Pero Diego no le dio opción. El tiempo pasó como una eternidad hasta que, con un grito ahogado, Ana decidió enfrentarse a su miedo. Dio un paso al frente, la luz de la ciudad parecía envolverla, y en ese instante sintió que la voluntad de Diego empezaba a quebrarse. Pero el juego aún no había terminado. Las horas avanzaban y la mente de Ana estaba al borde del colapso.
Recordaba fragmentos de su vida, los momentos felices, los dolores, y una fuerza interna comenzó a emerger, una voluntad feroz de sobrevivir. La última prueba fue la más cruel. Diego le mostró una fotografía de ella, donde aparecía con una expresión de angustia que la asustó. ¿Ves esta cara?, preguntó él. Esa es la que quiero conservar. Ana comprendió que él no quería matarla físicamente, sino destruirla, convertirla en una sombra de sí misma. Con una energía que no sabía que tenía, Ana se enfrentó a Diego por última vez. Lo empujó, corrió hacia la puerta y, con la fuerza de la desesperación, logró abrirla. La ciudad estaba ahí, iluminada, prometiendo libertad. Pero cuando Ana bajó las escaleras y salió al pasillo, se dio cuenta de que Diego había desaparecido. No había nadie más en ese apartamento, solo ella y la ciudad que seguía girando indiferente. Ana respiró hondo, sintiendo el peso del terror que había vivido. Sabía que había ganado el juego, pero también sabía que la sombra de aquella noche la perseguiría para siempre. El miedo y el pánico se habían convertido en cicatrices invisibles pero profundas, y en la mente de Ana una pregunta persistía. ¿Quién había sido el verdadero prisionero esa noche? La noche era fría y opaca. Un manto oscuro cubría la ciudad tras la fiesta que apenas terminaba para Valeria. El aire olía a humedad y a humo distante, un contraste incómodo con el calor del lugar del que acababa de salir. La música aún retumbaba en su cabeza, mezclada con el ruido de la gente dispersándose y el zumbido de las luces de neón apagándose lentamente. Valeria estaba cansada, agotada hasta el límite de la vigilia, y solo quería llegar a casa. Su teléfono vibró entre sus dedos. La aplicación de Uber mostraba un auto que ya había llegado a la esquina. Sin prestar mucha atención, miró el vehículo, un sedán negro con vidrios polarizados. No revisó la placa, ni el nombre del conductor, ni la foto. El cansancio había vencido su prudencia. Subió al auto, la puerta se cerró con un clic frío y mecánico. Adentro, la atmósfera era extrañamente silenciosa. El conductor, un hombre de rostro inexpresivo y ojos opacos, no la miraba ni decía una palabra. Valeria intentó romper el hielo, pero solo obtuvo un silencio pesado, denso, casi tangible. El auto arrancó, pero no tomó el camino habitual. En vez de salir rápido hacia la avenida principal, el conductor giró hacia calles secundarias, oscuras y poco transitadas, donde los faroles fallaban o estaban apagados. El GPS de Valeria mostraba un trayecto distinto, y de pronto apareció una leyenda inquietante. Zona de casa. El corazón de Valeria se aceleró. Un sudor frío le recorría la espalda. Intentó pedir al conductor que se detuviera, pero sus palabras murmuradas no fueron respondidas. Ni siquiera volteó. Los minutos se estiraron en una tortura interminable, con cada curva, cada calle desierta, aumentando el terror que se instalaba en ella. El auto se internó en un camino de tierra, con árboles que parecían alargarse hacia ellos, sus ramas como dedos que querían atraparlos. La luna apenas alumbraba el camino y el silencio fue roto solo por el sonido de las ruedas crujiendo sobre las piedras. Valeria miró su teléfono y la batería estaba a punto de morir, pero aún podía ver un punto rojo que se movía en el mapa. No había señal. El conductor finalmente habló con una voz grave, ronca y vacía. No hay vuelta atrás. Valeria tragó saliva con dificultad. Quiso abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Intentó forcejear el cinturón de seguridad, pero estaba firme como si estuviera atada. Su pánico se convirtió en terror. De repente, una sombra cruzó el parabrisas. Valeria la vio con el rabillo del ojo, un bulto oscuro que se movía entre los árboles, con una figura humana pero distorsionada, como una silueta alargada y grotesca. El auto frenó de golpe. El conductor se volvió hacia ella, mostrando una sonrisa torcida, siniestra, llena de dientes amarillentos y afilados. «Bienvenida a la zona de casa», susurró. El miedo paralizó a Valeria. La puerta se abrió sola y fuera la oscuridad parecía devorarla. Pero algo más la esperaba ahí fuera, algo que no era humano, algo que se alimentaba del miedo. El grito de Valeria se perdió en la noche mientras la figura de la zona de casa se acercaba lentamente, con ojos brillantes que parecían quemar su alma. Valeria terminó la fiesta en un estado de agotamiento absoluto. La música retumbaba en sus oídos, pero sus pensamientos ya se nublaban por el cansancio y las copas que había bebido. Afuera la noche era una sábana negra sin estrellas,
y el viento frío le pegaba a la piel con una crudeza inesperada. Sacó el teléfono y abrió la aplicación para pedir un Uber. Sin revisar mucho, confirmó el viaje. Apenas segundos después, una notificación le indicó que el auto ya estaba en la esquina. Un sedán negro se detuvo frente a ella. Sus vidrios estaban polarizados y el conductor no parecía mover ni una ceja. Solo levantó una mano para que subiera. Valeria se acomodó en el asiento trasero, dejando escapar un suspiro pesado. Intentó iniciar conversación para romper la incomodidad, pero el conductor no dijo nada. Su rostro era una máscara impenetrable, sus ojos oscuros como un pozo sin fondo. El motor ronroneó y el auto arrancó, pero no por la ruta que Valeria conocía. En lugar de avanzar por avenidas iluminadas, el auto tomó calles estrechas, casi desiertas, con faroles parpadeantes o apagados, y la sensación de que la ciudad se estaba quedando atrás, diluyéndose en una sombra más profunda. El silencio era aplastante. Valeria miró el GPS en su teléfono. La ruta que el conductor seguía no correspondía a la que había indicado. Más extraño aún, el destino que aparecía en la pantalla estaba marcado como zona de casa. Su corazón dio un salto seco y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Trató de decir algo, pero la voz se le ahogó en la garganta. El conductor no respondió, ni siquiera la miró. Los minutos se convirtieron en un tormento lento y tortuoso. Cada giro los adentraba más en calles que parecían abandonadas, hasta que la ciudad terminó y dieron paso a un camino de tierra flanqueado por árboles cuyas sombras se estiraban y retorcían con la luz de la luna. El frío se hizo más intenso y el aire, más denso, cargado de una humedad que parecía absorber la luz. El silencio del auto se rompió por un susurro apenas audible, la voz ronca y vacía del conductor. No hay vuelta atrás. Valeria sintió que la piel se le erizaba. Intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El cinturón de seguridad estaba firme, casi como si la hubieran amarrado. El pánico se apoderó de ella. Sus manos temblaban. La respiración se aceleraba y un sudor frío le recorría la espalda. De repente una figura se cruzó delante del auto, oscura y grotesca, con extremidades alargadas que se movían de forma antinatural. Los ojos de Valeria se abrieron desmesuradamente cuando vio la sombra elevarse y avanzar hacia el parabrisas. El auto frenó en seco. El conductor se giró hacia ella con una sonrisa torcida y perturbadora, revelando una dentadura amarilla, afilada y siniestra. «Bienvenida a la zona de casa», dijo con una voz susurrante, como un eco mortal. La puerta se abrió sola y la oscuridad exterior parecía tragársela. Pero había algo más allá del umbral, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. Valeria sintió que sus piernas ya no le respondían. Su grito se perdió en la noche mientras aquella figura oscura avanzaba con ojos ardientes, devorando su alma lentamente. Las horas antes de la fiesta aún parecían un sueño lejano para Valeria, mientras la sombra la arrastraba hacia un bosque profundo y desconocido. La zona de casa no era un lugar en ningún mapa común. Era una trampa, un sitio donde las reglas de la realidad se doblaban y el miedo se convertía en un depredador palpable. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies, aunque sentía que no avanzaba. La niebla envolvía todo, distorsionando las formas y sonidos, convirtiendo los árboles en monstruos que susurraban secretos antiguos. El conductor, que ya no parecía humano, permanecía detrás vigilándola con una paciencia cruel. No hablaba, pero cada vez que se volteaba, sus ojos mostraban un brillo que helaba la sangre. Valeria intentó huir, corrió entre los árboles, con la desesperación clavada en cada músculo, pero el bosque parecía un laberinto sin salida, y la niebla la perseguía como un ente vivo. De pronto, escuchó un ruido sordo a lo lejos, un gruñido gutural que hizo que se detuviera en seco. Algo la acechaba, y sabía que estaba cerca. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban y el miedo le envolvía como un manto oscuro. El terror puro, ese que paraliza y al mismo tiempo obliga a seguir, la impulsó a esconderse tras un tronco. Pero la sombra apareció frente a ella, con ojos rojos que ardían como brasas. No era un animal ni un hombre, sino una abominación que parecía tejida con pesadillas y carne podrida. Sus garras raspaban la tierra y su aliento olía a muerte. Valeria gritó, un sonido que parecía quebrarse al salir, mientras la criatura avanzaba con lentitud pero con una seguridad mortal. La luz de la luna desapareció detrás de una nube, y el bosque se sumergió en una oscuridad absoluta.
Ella sintió sus dedos rozar su brazo helados, como si el frío mismo fuera un cuchillo. La zona de casa no era un lugar para morir rápido, sino para sufrir, para que el miedo devorara cada instante. Valeria fue capturada, atada a un árbol mientras el conductor, ya irreconocible, observaba como un espectador sádico. La abominación se retiró, pero la noche era solo el preludio de un juego macabro. A lo lejos, escuchaba gritos que no eran suyos, lamentos de otros como ella, atrapados en ese lugar donde no existía la esperanza. Ecos de horror resonaban entre los árboles y cada sonido, cada susurro, era una amenaza. Su teléfono, milagrosamente, encendió una última vez la pantalla, mostrando un mensaje. No intentes llamar, no hay señal, eres presa. Las horas se desvanecieron en un tiempo sin sentido. Valeria estaba sola, envuelta en un frío que parecía cortar hasta los huesos, mientras su mente comenzaba a romperse. La ansiedad se mezclaba con la paranoia, y cada sombra, cada crujido, se convertía en una amenaza inmediata. La criatura volvió, pero esta vez acompañada por otras figuras similares, todas girando alrededor de ella como buitres esperando la muerte. El conductor se acercó, y sus ojos parecían vacíos, pero con una chispa cruel. Aquí solo hay cazadores y presas. ¿Sabes quién eres? Valeria tembló. No entendía qué quería decir. Eres la presa, no eres más que alimento para el miedo. La noche parecía un infierno sin fin, y cada momento la desgarraba más. En la penumbra, Valeria intentaba aferrarse a su cordura recordando rostros, momentos felices, su familia, su casa. Pero todo parecía lejano, como recuerdos robados por la oscuridad. De repente, una voz lejana se escuchó entre la maleza, humana, real. «Ayuda, aquí». Su corazón dio un vuelco. No estaba sola. Con un esfuerzo titánico logró liberarse de las cuerdas, justo cuando las criaturas se acercaban otra vez. Corrió hacia la voz, y entre los árboles apareció un hombre, también asustado, con heridas y ojos desesperados. Su nombre era Marcos, y contaba que había caído en la zona de casa hacía días, atrapado en una pesadilla similar. Juntos, decidieron buscar una salida, sabiendo que cada sombra podía ser su perdición. Avanzaron sin rumbo claro, pero el bosque parecía cambiar a cada paso, como si estuviera vivo y consciente de sus movimientos. El miedo mutaba en paranoia y cada ruido los hacía sobresaltar. Sentían que eran observados, perseguidos, y que la noche no terminaría jamás. El conductor reapareció, ahora con un aspecto aún más monstruoso, y les advirtió con una sonrisa que helaba la sangre. El juego no termina hasta que no quede ni uno. Marcos y Valeria corrían, sin saber si huían o se acercaban al centro del horror. El bosque estaba lleno de trampas invisibles, ramas que parecían manos, raíces que se enroscaban como serpientes. Cada paso era una batalla contra el agotamiento, el miedo y la locura que acechaban en la zona de casa. Marcos tropezó y cayó. Una criatura oscura se lanzó hacia él. Valeria gritó y lanzó una piedra, lo que distrajo a la criatura. Tomó la mano de Marcos y siguieron adelante, jadeando con las fuerzas agotadas. De repente, vieron una luz a lo lejos, débil, como una promesa de escape. Corrieron hacia ella, pero la luz se apagó, dejándolos en la oscuridad total. El conductor apareció entre ellos, bloqueando el camino. Nadie sale vivo de aquí. Valeria sintió el peso del horror caer sobre ella. En un último acto de desesperación, agarró un trozo de metal y lo lanzó contra el conductor, que gritó, una mezcla inhumana de dolor y furia. Aprovechando la distracción, empujaron al conductor y corrieron hacia donde creían era la salida. Salieron del bosque y aparecieron en una carretera solitaria, rodeados solo por la negrura y el silencio. El teléfono de Valeria volvió a tener señal y llamó a la policía, temblando, sin poder dejar de mirar hacia atrás. Pero justo cuando creyeron estar a salvo, el auto negro apareció de nuevo detrás de ellos, con el conductor observándolos desde el asiento, su sonrisa torcida más siniestra que nunca. «No importa a dónde huyas», susurró, «la zona de casa siempre te encuentra». El auto aceleró y se perdió en la noche, dejando a Valeria y Marcos temblando, conscientes de que esa noche no había terminado, y que el terror que vivieron sería solo el principio de una pesadilla eterna. Ana y Marcos habían planeado aquella escapada durante semanas. Después de meses ahogados en la rutina, discusiones pequeñas pero constantes,
y una distancia emocional que crecía. El fin de semana en un pequeño hotel costero parecía la oportunidad perfecta para recomponer su relación. Necesitaban alejarse de todo, respirar otro aire y olvidarse al menos por unos días del ruido del mundo. Llegaron al hotel cuando el sol comenzaba a ponerse. El edificio, una construcción antigua con ciertos toques modernos, estaba prácticamente vacío. Una recepción con aire rancio, un recepcionista que apenas levantó la mirada para entregarles la llave. La habitación no era lujosa, pero sí espaciosa, con paredes blancas y una ventana enorme que daba al mar. El ambiente en apariencia invitaba a la calma. Ana dejó sus cosas y se acercó al baño a refrescarse. Marcos se dejó caer en la cama, agotado. El baño era pequeño, pero impecable. La luz blanca de los focos iluminaba el espejo que cubría casi toda la pared sobre el lavabo. Ana se miró un momento en él, notando algo extraño, un destello, un brillo casi imperceptible en la esquina inferior derecha. Al acercarse encontró un pequeño botón oculto, casi invisible. Al tocarlo sintió un clic seco y el espejo se movió levemente, revelando una cámara diminuta, camuflada en el marco. El corazón le dio un vuelco. Se apartó de inmediato y llamó a Marcos. Él se levantó con una mezcla de curiosidad y alarma. ¿Una cámara? Aquí, en el baño. ¿Qué clase de hotel hace eso?, dijo Marcos con voz tensa. No lo sé, respondió Ana, sintiendo que una corriente fría le recorría la espalda. Tenemos que ver qué hay grabado. Marcos sacó su laptop de la mochila, la encendió y conectó la tarjeta de memoria de la cámara. En la pantalla apareció una carpeta con varios videos. El primero fue el que los paralizó por completo. La habitación tal como era, pero era de la noche anterior. Se veían ellos dos durmiendo plácidamente, inconscientes, vulnerables. Un frío intenso invadió a Ana y Marcos. La idea de que alguien los había estado observando mientras dormían, invadiendo su intimidad más profunda, era insoportable. Mientras avanzaban en la revisión, en el segundo video sucedió algo que los dejó sin aliento. En la esquina del cuadro apareció un rostro que no lograban identificar al principio. Era pálido, con ojos negros y vacíos, sin expresión alguna. Permanecía inmóvil, como un espectador silencioso. ¿Quién es ese?, susurró Ana, sintiendo que su voz se quebraba. No lo sé, no debería estar ahí, respondió Marcos con la piel erizada. Los siguientes videos mostraban la misma escena, ellos durmiendo, pero ese rostro misterioso estaba cada vez más cerca, cada vez más visible. En uno incluso parecía que se movía, avanzando lentamente por la habitación desde el espejo. El miedo comenzó a enraizarse con fuerza. La idea de que no estaban solos, de que algo o alguien los estaba vigilando desde la oscuridad, era demasiado para ellos. La noche cayó y con ella la sensación de pánico creció. Ana y Marcos se sentían observados en cada rincón de la habitación. Los ruidos comunes, el viento, el mar, las tuberías, se transformaban en amenazas. Cada sombra parecía esconder algo que los acechaba. En un momento, la laptop parpadeó y se apagó abruptamente, dejando la habitación en completa oscuridad, salvo por la tenue luz de la ventana. En la pantalla negra apareció un mensaje escrito con letras blancas temblorosas. «Ya los veo». Ana gritó y Marcos se levantó para intentar encender la luz, pero todo el sistema eléctrico fallaba. En el baño se escuchó un sonido, un roce, un susurro, como si alguien estuviera justo detrás del espejo. La puerta de la habitación se cerró de golpe y se trabó. Intentaron abrirla, forcejearla, pero no cedía. La ventana, grande pero sellada, no podía abrirse. El aire se volvió frío, demasiado frío, como si la muerte misma hubiera invadido el espacio. Y entonces apareció. La silueta pálida, con ojos negros y vacíos como en los videos, emergió lentamente de la esquina de la puerta. No tenía expresión, pero su presencia era aterradora. Con una voz susurrante y hueca que parecía salir de un abismo sin fondo, dijo: «Nunca se van porque siempre estoy aquí». El terror los paralizó. Ana quiso gritar. Marcos intentó protegerla, pero la sombra los rodeó. Les cerró el paso, y el aire se llenó de un olor a putrefacción y miedo. La noche se extendió como una eternidad. Cada minuto que pasaba la oscuridad se hacía más densa, el frío más cortante, y la sensación de ser cazados por esa presencia, más real. Intentaron resistir, gritar, romper algo, pero nada funcionaba.
El hotel parecía un laberinto del que no podían salir. La cámara, el espejo, la sombra, todo formaba parte de una prisión invisible. Cuando la madrugada comenzó a pintar de gris la ventana, Marcos encontró la laptop encendida otra vez. En la pantalla había un último video, grabado desde dentro del espejo. Se veía la habitación, pero no estaban ellos. Solo el rostro de la sombra sonriendo macabramente mientras murmuraba: «Este es solo el principio». Y luego, el video se cortó. Al llegar el día, el recepcionista encontró la habitación vacía. No había señales de Ana ni de Marcos, solo la cámara que ahora tenía un nuevo video. En él, dos figuras inmóviles y un tercer rostro que los observaba, esperando a su próxima víctima. Ana y Marcos tenían una relación rota en 1000 pedazos, una madeja de resentimientos y silencios que se habían enredado con los meses. El trabajo, las responsabilidades, el desgaste cotidiano, todo había creado una barrera invisible entre ellos, pero aferrándose a lo que quedaba, decidieron escapar de la ciudad por un fin de semana. Buscaron un hotel apartado, uno alejado del ruido, con la promesa de paz y distancia, con la esperanza de reencontrarse. Llegaron al atardecer cuando el cielo se teñía de rojo y violeta, y el mar reflejaba los últimos destellos del sol. El hotel era un edificio viejo, con la fachada desconchada, pero con un aire nostálgico. El recepcionista, un hombre de mirada apagada y movimientos lentos, les entregó la llave sin muchas palabras. La habitación estaba en el tercer piso, con una vista directa al océano. Las olas rompían suavemente contra la costa, y la brisa marina hacía ondear las cortinas blancas. Era un espacio sencillo, una cama grande, una mesita, un armario y un baño pequeño. Pero para Ana y Marcos, era un refugio. Ana fue la primera en levantarse de la cama para ir al baño. Se miró en el espejo con cansancio, pero entonces vio algo raro. En la esquina inferior derecha del espejo un brillo extraño, una especie de botón oculto. Lo tocó suavemente y escuchó un clic. El espejo se desplazó un poco, dejando ver una pequeña cámara oculta, diminuta, con un lente apenas visible. Su corazón se aceleró. ¿Quién habría instalado eso ahí? La sensación de invasión era inmediata y violenta. Llamó a Marcos, quien se acercó con el ceño fruncido y expresión de incredulidad. «Esto es una invasión total a nuestra privacidad», dijo él. «Tenemos que sacar esa cámara y denunciarlo». Pero antes, decidieron revisar la tarjeta de memoria que contenía la cámara. Marcos conectó la tarjeta en su laptop y comenzó a reproducir los videos. El primero era una grabación de la noche anterior. La habitación estaba en penumbra, y en el encuadre aparecían ellos dos, dormidos en la cama. Ana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Se veía la cámara fija, desde el espejo, capturando cada movimiento. El cuerpo de Marcos se removió ligeramente, y Ana respiró lento, tratando de calmarse. Pero el peso de saber que alguien había estado observándolos mientras dormían era abrumador. Siguieron viendo más videos. En uno notaron algo que les heló la sangre. Un rostro extraño aparecía en la esquina. Era una figura pálida, con ojos negros, vacíos, sin vida ni humanidad. No parpadeaba ni se movía, solo observaba, implacable. Ana retrocedió del computador casi temblando. «Esto no puede ser real», murmuró. «¿Qué es eso?» «No lo sé», respondió Marcos nervioso. «Pero no es humano». Los videos siguientes mostraban la misma escena, pero el rostro se acercaba más claro, como si acechara. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, y el silencio que los rodeaba era opresivo. Cada sombra parecía tener vida propia, y los ruidos habituales del hotel parecían ecos siniestros. El viento que golpeaba la ventana, las tuberías que crujían, un susurro apenas audible. La noche se hizo oscura. Ana y Marcos apenas dormían, vigilando cada rincón, con los sentidos agudizados por el miedo. De repente, la laptop se apagó. En la pantalla negra apareció un mensaje en letras blancas. «Ya los veo». Ana gritó y Marcos buscó el interruptor de la luz. Nada respondía. Todo el sistema eléctrico del cuarto parecía muerto. Un roce, un susurro vino desde el baño. Algo o alguien se movía detrás del espejo. Intentaron salir, pero la puerta se cerró de golpe y se trabó. La ventana, que parecía una posible salida, estaba sellada. El frío invadió la habitación con fuerza brutal. Y entonces apareció la sombra, la misma figura pálida y de ojos negros de los videos.
Con una sonrisa macabra que parecía partir el silencio, susurró: «Nunca se van, porque siempre estoy aquí». Ana y Marcos intentaron resistir, pero el miedo los consumió. La presencia parecía absorber toda la luz y la vida del cuarto. La noche se volvió una eternidad de oscuridad, de frío y de terror. Al amanecer, la habitación estaba vacía. Solo la cámara quedó con un nuevo video grabado desde el interior del espejo, mostrando a dos figuras inmóviles y la sombra, sonriendo, esperando. El ascensor del edificio de oficinas era uno de esos viejos modelos que hacía ruido incluso en los momentos más tranquilos, con las luces tenues y un olor apagado a metal oxidado y plástico viejo. Aquella tarde, como tantas otras, Marcos subió apresurado desde la entrada, arrastrando sus pasos cansados por la jornada larga. La lluvia había comenzado a golpear las ventanas y el reloj marcaba las 6:30. Solo quería salir, meterse en su coche y alejarse de todo. Piso 12. Murmuró con voz casi apagada, pulsando el botón con una mano temblorosa. El ascensor comenzó a subir, vibrando suavemente. Marcos notaba cómo el aire se espesaba en el pequeño cubículo. A su lado un espejo reflejaba su rostro agotado. Apenas había dormido las últimas noches y la presión del trabajo lo estaba consumiendo. La luz parpadeó por primera vez como un pequeño estremecimiento, y entonces sucedió. El ascensor se detuvo en seco. El silencio cayó como una losa. Marcos levantó la mirada hacia el panel de botones, pero ninguno brillaba, ni siquiera el de emergencia. Probó con el botón de alarma, pulsándolo una y otra vez. Nada. La pantalla digital estaba apagada, muerta. Su respiración comenzó a acelerarse. «¿Hola?», dijo con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». El único sonido era el goteo del agua que se colaba por alguna rendija, y un eco lejano que parecía salir de las profundidades del edificio. Marcos se arrodilló y golpeó la puerta con fuerza, con desesperación creciente. «Esto es una broma, un maldito mal funcionamiento. Alguien tiene que venir». Pero nadie respondió. De repente, un ruido suave, casi imperceptible, rozó su oído derecho. Era un susurro, un aliento helado que le recorrió la nuca. «Lo hago siempre así, cuando necesito un cuerpo nuevo», dijo una voz femenina, baja y rasposa, tan cerca que sintió el frío de su aliento en su piel. Marcos se dio la vuelta, buscando el origen de aquella voz. No había nadie visible. Solo la penumbra se movía con una ligera brisa que parecía salir de ninguna parte. Un escalofrío le recorrió la columna. La luz volvió a parpadear violentamente, y en ese instante una figura apareció de la nada, justo frente a él. Una mujer, de cabello largo y oscuro, su rostro casi oculto en sombras. No tenía rasgos definidos, solo una sonrisa torcida y aterradora que parecía expandirse en la oscuridad. «¿Quién eres?», dijo Marcos, tratando de mantener la calma, aunque el pánico empezaba a ahogarlo. Ella no respondió con palabras, solo se acercó lentamente. Cada paso suyo resonaba en el metal del ascensor como un latido acelerado. «No puedes salir», susurró ella con voz que se enroscaba en sus oídos. «Este es mi lugar, y tú serás mi nuevo cuerpo». Marcos retrocedió hacia la pared. Sus manos temblaban y su corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. «Déjame salir», gritó golpeando de nuevo la puerta. «Por favor». Pero la voz femenina le sonrió con una maldad infinita. Las luces comenzaron a parpadear más rápido. La temperatura descendió bruscamente. Marcos sintió que el aire se volvía más denso, como si la presión misma quisiera aplastarlo. Ella se acercó más, alargó una mano blanca, casi translúcida, y le tocó la mejilla con un frío que quemaba. Marcos sintió como un dolor profundo, invisible, que le atravesaba el alma. «No tienes escapatoria», dijo ella. «Cuando el cuerpo se cansa, yo lo tomo. Y tú eres el siguiente». La luz parpadeó una última vez y se apagó por completo, dejando a ambos sumidos en la oscuridad absoluta. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el ruido de la respiración agitada de Marcos y un latido que parecía venir del interior de su cabeza. En la negrura, la presencia de la mujer se volvió tangible, una sombra que parecía envolverlo, aprisionarlo en un abrazo gélido. Su cuerpo comenzó a entumecerse, la visión se nublaba, y el miedo lo paralizaba. Un ruido metálico resonó, y de repente el ascensor se sacudió violentamente.
Las puertas se abrieron con un chirrido prolongado, dejando entrar una luz cegadora. Marcos cayó de rodillas en el vestíbulo del edificio, jadeando y empapado en sudor frío. Miró a su alrededor, pero no había nadie más, ni seguridad ni otra persona. Solo un pasillo vacío, silencioso, con las sombras alargadas por la luz tenue de las lámparas. Cuando se levantó y se acercó al espejo de la entrada, se llevó la peor sorpresa. Su rostro reflejado en el vidrio comenzaba a distorsionarse. Sus ojos se tornaban negros, sin pupilas ni vida. Su sonrisa, antes desesperada, se convertía en una mueca macabra, grotesca. La voz volvió a susurrar, esta vez detrás de él, cerca, muy cerca. Ya tienes un cuerpo nuevo, yo sigo aquí, esperando. Marcos giró, pero no vio a nadie, solo el vacío. El miedo se apoderó de él. Su cuerpo ya no le pertenecía. El ascensor había cerrado la puerta, y en la oscuridad la mujer esperaba al próximo. El cuerpo de Marcos no apareció. Nadie supo de él. En el edificio el ascensor volvió a funcionar como si nada hubiese pasado. Pero en las noches, algunos empleados afirmaban escuchar susurros y lamentos en la caja metálica, y otros sentían una presencia que los observaba desde el espejo. Nadie volvió a entrar solo. Desde la primera vez que vio la notificación, algo se sintió extraño. Era una aplicación de mensajería que apenas usaba, pero esa noche, por alguna razón que no podía explicar, abrió la ventana del chat y comenzó a escribir. Ella, o eso parecía, respondía con rapidez, con mensajes que destilaban una mezcla de misterio y calidez. Se llamaba Laura. No sabía mucho de ella, solo que tenía esa forma de hablar que atrapaba, un tono suave y risueño que lo hacía olvidar que estaba solo en su habitación. Cada noche él esperaba con ansias esas conversaciones, pequeñas ventanas de luz en su rutina monótona. Pero algo cambió. Una madrugada, cuando la ciudad dormía bajo un manto oscuro, el teléfono vibró con un mensaje que heló la sangre de inmediato. Estoy muerta. Necesito que me contestes por última vez. El texto era frío, breve, pero contenía un peso insoportable. ¿Cómo podía ser? ¿Quién le estaba hablando? Su corazón se aceleró. La pantalla parecía parpadear como si la misma oscuridad quisiera tragárselo. No respondió de inmediato. Dudó, temió. Pensó en cerrar la app, borrar el chat, pero no podía. Una fuerza invisible lo obligaba a mirar, a seguir leyendo. Entonces llegaron los mensajes desde su propio número. Primero, un simple hola. Luego, frases que parecían sacadas de sus peores pesadillas, cosas que solo él sabía, secretos enterrados y recuerdos olvidados que no había contado a nadie. La atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. El aire se volvió denso. Cada sonido del exterior, el viento, los coches, el ladrido lejano de un perro, parecía amplificado, una banda sonora ominosa para lo que estaba por venir. La pantalla del móvil mostraba su propio número enviando mensajes que él no había escrito. Aterrorizado, intentó apagar el teléfono, apagar la luz, pero la tecnología parecía volverse contra él. En sus mensajes esa entidad, esa Laura muerta o algo que usaba su nombre, lo obligaba a recordar momentos dolorosos, le susurraba amenazas, y le decía que no podía escapar, que el chat nunca cerraría, que estaba atrapado en un círculo oscuro del que solo saldría si respondía. No podía dejar de leer. Su mente se fragmentó en esa noche interminable. Voces susurraban desde la oscuridad de su habitación, sombras se movían por las paredes, figuras borrosas que nunca terminaban de materializarse. El teléfono vibraba sin descanso, y cada vibración era como un golpe que lo sacudía por dentro. La ansiedad creció, el pánico se apoderó de él. Trató de llamar a alguien, pero la señal se cortaba, la batería bajaba a un ritmo alarmante, y la habitación parecía volverse una trampa. Las horas pasaron, pero el tiempo se sentía distorsionado. La voz en el chat le hablaba de una historia oculta, de un accidente, de un asesinato sin resolver, y de un pacto oscuro que él no recordaba haber hecho, pero que ahora estaba atado a su destino. La historia de Laura era la suya, o al revés, y no había forma de distinguir qué era real. Intentó borrar la app, reinstalar el sistema, cambiar de teléfono, pero nada funcionaba. El chat siempre reaparecía, a veces con mensajes breves, otras veces con largas confesiones que le recordaban cosas que solo él podía saber,
como si esa presencia estuviera dentro de él, como si lo acechara desde su propia alma. En medio de esa pesadilla, la línea entre realidad y ficción se rompió. Escuchó pasos en el pasillo, una respiración pesada detrás de la puerta de su cuarto, un susurro que parecía repetir su nombre con desesperación. La oscuridad se volvió tangible, un ente que se sentaba en la esquina de la habitación, observándolo, esperando que contestara. El miedo lo paralizaba, pero la curiosidad y el terror le exigían seguir leyendo. La última conversación llegó en la madrugada, un mensaje que decía: «No puedo descansar hasta que respondas, no puedo irme». Su pulso era un tambor infernal, sus dedos temblaban mientras escribía, no sabía qué decir, pero sentía que cada palabra podía condenarlo o liberarlo. Cuando finalmente escribió «Estoy aquí», la pantalla se volvió negra y el teléfono se apagó. Por unos segundos reinó el silencio absoluto. Entonces, la pantalla volvió a encenderse sola, mostrando un último mensaje. «Gracias por escucharme, ahora el chat está cerrado». Pero algo dentro de él sabía que esa era solo la calma antes de la tormenta, porque cuando miró su propio número en la lista de contactos, no estaba solo. Un nuevo nombre aparecía, un nombre que él nunca había visto antes, una nueva notificación. «Ahora soy yo quien te busca». Desde aquella primera noche en que Laura le escribió: «Estoy muerta. Necesito que me contestes por última vez», la vida de Julián comenzó a desmoronarse. Él, un joven como cualquiera, con una rutina aburrida y sin demasiadas complicaciones, ahora vivía atrapado en un infierno digital del que no podía escapar. Al principio, pensó que era una broma pesada, una cuenta hackeada o algún extraño virus. Pero cuando los mensajes empezaron a llegar desde su propio número, la lógica se evaporó. La pantalla de su teléfono vibraba sin parar, como si un ente invisible golpeara su alma a través del aparato. Los mensajes se volvían cada vez más personales, más aterradores. Era como si alguien, o algo, hubiera penetrado no solo en su teléfono, sino en su mente. Un mensaje decía: «¿Recuerdas aquella noche en la que casi te caes al río? Yo estaba ahí». Julián frunció el ceño. Era verdad. Nadie sabía que él había estado solo en ese lugar oscuro, cerca de un puente viejo, y que casi pierde el equilibrio y muere ahogado. ¿Cómo podía alguien saberlo? Otra noche, el mensaje fue peor. «Te vi cuando fingía sonreír en la fiesta. Estaba solo, aunque nadie lo notó». Eso le cortó el aliento. Nunca había contado ese secreto a nadie. Su corazón comenzó a latir tan rápido que pensó que iba a estallar. El miedo se convirtió en paranoia. Cada ruido fuera de su cuarto se volvió una amenaza. La sombra de la lámpara proyectaba figuras que parecían moverse. La luz del teléfono era lo único que le daba algo de calma, pero al mismo tiempo era la ventana hacia un terror que no podía cerrar. Intentó bloquear el número, pero los mensajes llegaban desde distintos números, todos vinculados a su propio teléfono. Era como si la entidad hubiera roto las reglas de la realidad y se hubiera fusionado con él. Sus amigos dejaron de responderle. No contestaban sus llamadas, ni sus mensajes. Era como si Julián se hubiera evaporado del mundo real. El insomnio comenzó a devorarlo. Pasaba las noches leyendo y respondiendo esos mensajes, esperando entender qué quería Laura, qué quería esa presencia oscura. Pero la verdad era que cada mensaje era un laberinto sin salida, un juego cruel donde cada respuesta abría una puerta hacia un miedo mayor. Una noche, el mensaje fue una invitación. «Ven a verme, el lugar donde todo comenzó». Julián supo, en el fondo de su ser, que debía ir. La curiosidad mezclada con el terror le quemaba las entrañas. No sabía si estaba loco, si alguien estaba jugando con él, o si había cruzado una frontera invisible. Se dirigió al lugar que Laura mencionaba, un parque abandonado cerca del río donde él había estado años atrás. El viento cortaba su rostro y la neblina era densa, como si la misma naturaleza intentara ocultar ese sitio. Las farolas parpadeaban y el silencio era roto solo por sus pasos vacilantes. Allí, en el borde del muelle, su teléfono vibró con un mensaje nuevo. «Estoy aquí. ¿Lo ves?» Julián miró hacia el agua oscura, pero no había nadie. Entonces la pantalla mostró una foto. Era él mismo, parado justo en ese mismo lugar, pero la imagen estaba distorsionada, como si alguien hubiera manipulado la realidad para mostrarle un doble. Su reflejo en el agua parecía tener una sonrisa torcida, inhumana.
El terror lo paralizó. Los mensajes siguieron llegando con más intensidad. Se mezclaban recuerdos de su infancia, secretos que jamás había contado, fragmentos de conversaciones olvidadas y amenazas directas. No puedes escapar. Este chat nunca se cierra. Yo soy la sombra detrás de tu mirada. Soy lo que te sigue cuando apagas la luz. Julián comenzó a perder el contacto con la realidad. Veía sombras moviéndose detrás de las ventanas. Escuchaba voces susurrando su nombre. Sentía que algo lo tocaba cuando cerraba los ojos. Su mundo se volvió un lugar oscuro y claustrofóbico. Una prisión digital y espiritual al mismo tiempo. Una noche, exhausto y sin fuerzas, decidió buscar ayuda en la Deep Web. Pensó que quizás encontraría a alguien, un experto en ciberespiritualidad o fenómenos paranormales tecnológicos, que pudiera explicarle qué le estaba pasando y cómo librarse. Encontró un foro oculto donde usuarios contaban historias similares, y un hilo en particular llamó su atención: el chat que nunca se cierra. Relatos de personas que recibían mensajes desde el más allá, de voces que emergían de sus propios teléfonos, de presencias oscuras que se alimentaban del miedo y la desesperación. Allí leyó sobre un ritual antiguo, una forma de cortar el lazo entre vivos y muertos en el mundo digital. Un código que debía enviarse desde la aplicación en una noche específica, con velas y objetos personales cerca. Pero la advertencia era clara. Solo aquellos que acepten pagar el precio podrán cerrar el chat. Julián sabía que estaba dispuesto a todo. Esa noche, rodeado de velas apagadas y con su teléfono en la mano, comenzó el ritual. Escribió el código en el chat, una secuencia de números y símbolos que parecían salidos de un sueño febril. Las velas se encendieron solas, la temperatura en la habitación cayó varios grados, y un viento frío sopló desde la ventana cerrada. El teléfono vibró con furia y apareció un último mensaje. ¿Realmente quieres cerrar el chat? ¿Estás listo para pagar el precio? Julián no dudó. Escribió sí. Y entonces todo se detuvo. La pantalla quedó negra. El silencio invadió la habitación. Por primera vez en semanas, el miedo se apagó. Pero justo cuando cerraba los ojos para dormir, su teléfono vibró una última vez. Una notificación apareció. Ahora soy yo quien te busca. Un número desconocido. Desde ese día, Julián desapareció. Su teléfono fue encontrado en su habitación, con la pantalla iluminada y abierta en la aplicación de mensajería. En el chat, un nuevo mensaje. El chat nunca termina. El terror no era solo un juego en línea, sino una puerta a un mundo donde la muerte y la tecnología se fusionaban para atrapar las almas incautas. Julián quedó atrapado para siempre en esa red invisible, condenado a ser parte del chat que nunca cerró. Martín nunca había sido supersticioso, pero esa noche, mientras se acercaba a la parada de autobús casi vacía bajo la tenue luz amarilla del farol, una sensación extraña le revolvía el estómago. Era tarde, demasiado tarde para estar solo en la calle, y la ciudad se había convertido en un silencio pesado, interrumpido solo por el eco distante de pasos o el zumbido ocasional de un automóvil. Había trabajado hasta tarde en la biblioteca de la universidad y solo quería llegar a casa rápido. Cuando el autobús apareció, no fue como los otros. No tenía luces interiores, ni los ojos de los pasajeros reflejando el brillo de las pantallas del celular o las conversaciones apagadas. No había conductor visible en la cabina, ni sonido de motor más allá de un extraño ronroneo que parecía venir de otro mundo. La puerta se abrió con un quejido prolongado, invitándolo a subir sin una palabra ni una mirada. Martín dudó, pero la fatiga y el frío le ganaron. Subió sin preguntar, cruzando el pasillo vacío y tomando asiento junto a una ventana empañada. Afuera la ciudad parecía haberse quedado congelada en un cuadro borroso. El autobús empezó a moverse, suave, sin el típico movimiento brusco o frenadas que Martín conocía. Miró hacia adelante. La cabina seguía vacía. No había chofer, no había nadie que condujera el autobús. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero pensó que era producto de su cansancio. Tal vez alguien más estaba oculto en algún lugar, quizás un conductor invisible, o tal vez el vehículo se movía solo, una tecnología nueva. Intentó relajarse, concentrándose en su música, pero al poner sus auriculares y buscar una canción, notó que no había señal en su celular, ni cobertura ni mensajes. Apagó el aparato con frustración. El paisaje comenzó a cambiar.
Ya no era la ciudad que Martín conocía. Las luces de las farolas se alargaban y se torcían como si fueran serpientes de humo. Los árboles a lo lejos parecían retorcerse hacia el cielo, formando figuras imposibles, oscuras y amenazantes. El asfalto bajo las ruedas del autobús se ondulaba como agua turbia. Martín se levantó del asiento, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por el miedo creciente que ya comenzaba a paralizarlo. Caminó por el pasillo, llamando con voz temblorosa. ¿Hay alguien ahí? ¿Chofer? ¿Pasajeros? Solo el eco de su voz respondió diluido y extraño, como si hablara bajo el agua. Intentó abrir las puertas para bajarse, pero estaban cerradas, firmes, sin una sola rendija. Golpeó el vidrio de la ventana buscando una señal de auxilio, pero el exterior ya no era reconocible. Las calles se habían transformado en una marea de sombras. El autobús no hacía paradas. No disminuía la velocidad ni siquiera cuando el camino se estrechaba hasta volverse un sendero entre árboles que parecían respirar. Martín sentía que el aire se volvía más denso, pesado, casi imposible de inhalar. El tiempo empezó a perder sentido. Miró el reloj. La aguja se movía hacia atrás, después hacia adelante, errática. La luz en la cabina a veces parpadeaba con un brillo frío, revelando fragmentos de rostros que aparecían en los espejos retrovisores, rostros pálidos, con ojos vacíos que parecían observarlo con hambre. Martín volvió a su asiento intentando no mirar, pero la mirada de aquellos fantasmas se clavaba en él. Intentó gritar, pero su voz salió ahogada, como si una mano invisible le apretara la garganta. Su corazón latía a 1000 por hora, y la sensación de pánico se apoderó de todo su cuerpo. El autobús comenzó a acelerar demasiado rápido para cualquier vehículo normal. El paisaje se volvió un torbellino oscuro, un remolino de sombras y susurros. En las ventanas aparecieron manos que golpeaban desde afuera, dedos huesudos que intentaban entrar, arañando el vidrio con un ruido escalofriante. Martín sintió que la realidad se deshacía. Ya no era solo un autobús, sino una prisión flotante en un limbo sin salida. Los susurros crecieron en un coro aterrador, voces de pasajeros que nunca llegaron a destino, almas atrapadas en la ruta sin fin. Desesperado, Martín buscó la puerta delantera intentando abrirla, gritando por ayuda, pero el autobús no tenía fin ni principio. Las calles que cruzaba no tenían nombres ni señales, solo una oscuridad perpetua que parecía absorber todo a su alrededor. Una figura apareció en el pasillo, difusa, como hecha de humo. Era una mujer con vestido blanco, ojos negros como pozos sin fondo, que extendió su mano hacia Martín con una sonrisa torcida. Su voz era un susurro que recorría su cuerpo con frío. Bienvenido a la ruta del autobús fantasma. Aquí, el viaje nunca termina. Martín intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La mujer se desvaneció, y en su lugar, el autobús se sacudió violentamente. El mundo entero se volvió un caos de luces y sombras, de gritos lejanos y risas macabras. En ese momento, Martín comprendió la terrible verdad. Ese autobús no estaba hecho para llevar a alguien a casa, sino para arrastrar las almas perdidas que no supieron dónde bajar. Al amanecer, en la parada junto a la biblioteca, el autobús apareció vacío otra vez. Solo quedó en el asiento un viejo boleto de papel, con letras borrosas que decían: «Próxima parada, el abismo». Martín ya no volvió a ser visto, y en la ciudad se susurraba que, si alguna vez tomabas ese autobús a medianoche, nunca llegabas a destino.